¿Alguna vez has sentido que llevas una mochila invisible llena de piedras? No la ves, nadie más la nota, pero tú la cargas todos los días. Es el estrés, es la ansiedad, es ese pensamiento que no se detiene, esa presión en el pecho, ese nudo en el estómago que aparece sin avisar. Y lo peor es que la mayoría de las personas creen que eso es normal, que vivir con angustia es parte del precio de estar vivo. Pero, ¿y si te dijera que no tiene que ser así? ¿Y si te mostrara que hace más de 2000 años un grupo de sabios ya tenía la respuesta? Una respuesta tan poderosa que puede transformar tu vida hoy mismo. Estoicismo. No es una moda, ni un conjunto de frases bonitas para Instagram. Es un sistema práctico. Es una filosofía para guerreros modernos. Y hoy vas a descubrir 9 técnicas estoicas que, si las aplicas con decisión, pueden reducir de forma real y duradera tu estrés, tu ansiedad y devolverte el control que sientes que perdiste. Pero no vamos a empezar por la teoría. No, vamos a empezar con una historia. Porque todo cambio profundo empieza con una mirada honesta hacia adentro. Marco tenía 38 años, un trabajo estable, una familia, un sueldo decente. Desde fuera todo parecía en orden, pero dentro de su cabeza el caos era constante. Despertaba con un nudo en el pecho. Iba al trabajo con el piloto automático. Su mente saltaba entre preocupaciones futuras y errores del pasado. Las noches eran su infierno privado. No podía dormir y cuando lo lograba, despertaba con la sensación de no haber descansado. Lo curioso es que Marco no era débil, no era perezoso, no era víctima de nada trágico. Simplemente vivía atrapado, como tú, como yo, como millones. Un día, revisando una caja vieja en casa de su padre fallecido, encontró un libro polvoriento. La portada decía Meditaciones, de Marco Aurelio. Curioso por el nombre compartido, empezó a leer, y ahí comenzó el cambio. Un emperador romano escribiendo para sí mismo sobre cómo resistir, cómo tener claridad, cómo mantener la calma en medio del caos. Esa noche, Marco no durmió mucho, pero no por ansiedad, sino porque no podía dejar de leer. Y al día siguiente, aplicó la primera técnica. Esa técnica es con la que tú vas a comenzar también. Técnica estoica 1. Distinguir lo que depende de ti. Epicteto fue muy claro. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Puede parecer obvio, pero la mayoría de nuestro estrés nace precisamente de olvidar esta distinción. Cuando te obsesionas con cómo te perciben los demás, cuando intentas controlar lo incontrolable, cuando te castigas por lo que ya pasó o te angustias por lo que podría pasar, estás entregando tu paz a lo que no depende de ti. El estoico no hace eso. El estoico afila su atención como una espada y corta de raíz toda preocupación que no le pertenece. Tu opinión sobre ti mismo depende de ti. Tu esfuerzo diario depende de ti. Tu actitud frente a la adversidad depende de ti. Lo que otros digan, el resultado, la aprobación, las circunstancias, no. Marco Aurelio lo anotó en su diario. Te conviertes en lo que te obsesiona. Así que elige obsesionarte con aquello que depende de ti. Marco, el de la historia, lo entendió. Al día siguiente, en su trabajo, recibió una crítica injusta de su jefe. Su yo anterior habría pasado horas dándole vueltas. Esa vez, respiró profundo, se recordó a sí mismo, ¿depende de mí? No, lo soltó. Y se liberó. Ahora te quiero preguntar a ti, sí, tú que estás viendo esto, ¿qué te quita la paz hoy que no depende de ti? Déjalo en los comentarios, escríbelo. No, por mí, por ti, para empezar a soltar, para cortar ese hilo que te ata a un estrés innecesario. Porque al ponerlo en palabras, empiezas a soltarlo de verdad.
Técnica estoica 2. Premeditación de la adversidad. Premeditatio malorum. Séneca decía que debemos imaginar las dificultades antes de que lleguen. ¿Por qué? No para vivir preocupados, sino para entrenar la mente, para estar listos. El estoico visualiza el escenario más adverso y se prepara para enfrentarlo con dignidad. Cuando haces eso, disminuyes la sorpresa, reduces el impacto emocional y fortaleces tu temple. No es pesimismo, es preparación. Marco empezó a hacerlo cada mañana. Antes de salir de casa, se preguntaba, ¿qué podría salir mal hoy? ¿Y cómo? ¿Responderé si eso ocurre? Dejó de esperar un día perfecto, empezó a esperar obstáculos y a recibirlos como parte del entrenamiento. El primer día que aplicó esto, su tren se canceló. En lugar de estresarse, sonrió. Ya lo había imaginado, pensó. Aprovechó para caminar y escuchar un podcast. La adversidad ya no lo destruía, lo templaba. Técnica estoica 3. Recordar la impermanencia. Todo pasa, todo cambia, todo muere. Y aunque suene duro, aceptar esa verdad libera. Una gran parte de nuestro estrés viene del apego a una situación, a una persona, a una idea de cómo deberían ser las cosas. El estoico mira al mundo con ojos de tránsito. Nada es eterno, ni el dolor, ni el éxito, ni la ansiedad. Marco Aurelio escribía, tú también vas a morir, y todo lo que ahora te parece urgente será polvo muy pronto. No es una invitación a la tristeza, es un llamado a la perspectiva. Cuando ves tus problemas desde el lente de la eternidad, se encogen. Cuando recuerdas que no estarás aquí para siempre, eliges mejor tus batallas. Dejas de discutir por tonterías, te enfocas en lo esencial, respiras, te aligeras. Marco colocó una frase en su escritorio. Esto también pasará. Cada vez que el estrés se asomaba, la leía, y el peso desaparecía, aunque fuera por un momento. Y en esos momentos encontraba paz. Cuando Marco comenzó a aplicar las 3 primeras técnicas, notó algo curioso. El mundo seguía igual de caótico, pero él ya no reaccionaba igual. El tráfico no disminuyó. Su jefe no se volvió más amable. Sus problemas no desaparecieron. Pero algo dentro de él se había reconfigurado. Y es que ese es el verdadero poder del estoicismo. No cambia el mundo, te cambia a ti. Lo que antes lo desbordaba, ahora era solo parte del paisaje. Aprendió a observar, a respirar, a dominar su espacio interior. Y entonces llegó el día que pondría a prueba todo lo aprendido. Esa mañana, su hijo pequeño se despertó con fiebre. Su esposa estaba agotada. El coche no arrancaba, iba tarde al trabajo, y al llegar, su jefe lo esperaba con una cara de pocos amigos. Le gritó delante de todos, lo acusó de algo que no había hecho. Marco lo miró a los ojos. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba serena. En otro tiempo habría respondido con ira, con orgullo herido, pero esa vez aplicó la 4ª técnica. Técnica estoica 4. La dicotomía del control emocional. Los estoicos no eran fríos. Tenían emociones como todos, pero aprendieron a no ser esclavos de ellas. Séneca lo dijo así: no es la emoción lo que destruye al hombre, sino su falta de control sobre ella. El estoico no reprime lo que siente, lo comprende, y luego decide cómo responder. Esa es la clave. Responder, no reaccionar. Porque una reacción es automática. Una respuesta es consciente. Cuando permites que la emoción gobierne tu conducta, pierdes. Pero cuando tomas un segundo para respirar y recordar lo que depende de ti, recuperas tu poder. Marco lo hizo. No justificó. No gritó. No se rebajó. Dijo con firmeza: no estoy de acuerdo con lo que dice,
pero lo escucho. Lo hablaremos. Más tarde, cuando ambos estemos más tranquilos. Y se marchó. Esa frase fue como un escudo. No solo lo protegió, impresionó. Su jefe, al final del día, se disculpó. Por primera vez en meses. No porque Marco lo obligara, sino porque su autocontrol generó respeto. La gente admira a quien no pierde la cabeza, porque quien no se derrumba cuando todos lo hacen, se convierte en una roca. Y el mundo necesita más rocas. Técnica estoica 5. La visualización negativa para valorar lo que ya tienes. Una de las armas más potentes contra la ansiedad es la gratitud real, no la forzada, no la que repites sin sentir, sino la que nace cuando te das cuenta de que podrías perder todo lo que hoy das por sentado. Los estoicos practicaban lo que llamaban visualización negativa. Imaginaban perder aquello que más valoraban: la salud, la libertad, un ser querido, no como un castigo mental, sino como una forma de despertar, porque cuando imaginas perder algo, lo valoras como si lo estuvieras viviendo por última vez. Marco lo probó. Una noche, antes de acostarse, miró a su hijo dormir. En lugar de pensar en el estrés del trabajo, imaginó que esa podía ser la última vez que lo viera. Se le hizo un nudo en la garganta, pero al mismo tiempo, un calor profundo llenó su pecho. Gratitud pura. Esa noche no revisó correos, no se quedó atrapado en redes, se acostó al lado de su hijo y lo abrazó. Por primera vez en años, durmió profundamente, porque por fin recordó lo importante. Técnica estoica 6. La práctica deliberada. Del desapego hay cosas que amas, cosas que deseas, cosas que te dan seguridad. Pero todo eso puede desaparecer. El estoicismo no te pide que no sientas, te pide que no te aferres, que no construyas tu estabilidad sobre cosas que no controlas. Marco Aurelio decía: recuerda que cuando abrazas a tu hijo, estás abrazando a un ser humano mortal. No ames como si no pudieras perder. Séneca lo explicaba así: posee, pero como quien está preparado para soltar. Marco comenzó a practicar el desapego como un ritual diario. Cada noche repasaba mentalmente lo que tenía: su casa, su salud, su familia, su empleo, y luego visualizaba que todo eso desaparecía. Al principio le dolía, pero después algo cambió. Ya no vivía con miedo a perder, porque cada día agradecía como si ya lo hubiera perdido todo, y luego lo hubiera recuperado. El desapego no significa frialdad, significa libertad, significa amar con todo el corazón, pero sin convertir lo amado en una prisión emocional. Cuando aprendes a soltar, aprendes a vivir. La pausa antes de continuar. Hasta aquí llevamos 6 técnicas, pero lo que importa no es solo entenderlas, es sentirlas, aplicarlas, vivirlas, porque el conocimiento sin práctica no cambia vidas. Lo que transforma es el hábito, la decisión, la constancia. Por eso, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuál de estas 6 técnicas te ha tocado más? ¿Cuál te gustaría empezar a practicar hoy mismo? Escríbelo en los comentarios. De verdad. Tómate un momento. Respira. Elige una y escribe, porque al hacerlo, estás dando el primer paso hacia tu propia transformación. Marco, en este punto de su historia, ya no era el mismo hombre. Su entorno seguía igual, pero su mente se había vuelto como el mar en calma. Sabía que las olas seguirían llegando, pero ya no se ahogaba. Aprendió a flotar, y en el siguiente bloque vas a descubrir cómo fortaleció su alma aún más con las últimas 3 técnicas, y la última es la más poderosa de todas. Marco no había cambiado el mundo, pero había cambiado algo mucho más difícil. Asimismo, su calma no era casual.
era el resultado de una guerra interior ganada con constancia. Cada técnica era como un ladrillo en la muralla de su fortaleza mental. Pero aún quedaban 3 más. 3 que no solo reducirían su estrés, sino que le darían una sensación de paz tan profunda que parecería que el ruido del mundo ya no llegaba hasta su alma. Era domingo. Amaneció con una sensación de ligereza. Por primera vez en años, no sentía que tenía que hacer algo urgente. Caminó por el parque, vio a personas estresadas revisando sus móviles, discutiendo, corriendo de un lado a otro, y entonces se dio cuenta. Antes él era uno de ellos. Ahora observaba con distancia, no con superioridad, sino con compasión, porque sabía lo que era vivir así, y también sabía que se podía salir. Y tú también puedes. Técnica estoica. 7. El journaling estoico. Escribir para gobernar la mente. Marco Aurelio escribía todas las noches, no para ser leído, no para publicar, sino para hablar consigo mismo, para recordarse lo importante, para analizar su día, para preparar su alma. Esa práctica simple pero profunda es una de las más poderosas herramientas estoicas, el journaling. Tomar un momento al final del día para preguntarte, ¿qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué me perturbó y por qué? ¿Dónde actué como un sabio y dónde como un necio? Marco comenzó a hacerlo también. Al principio solo escribía unas líneas. Hoy me sentí ansioso al recibir un correo inesperado, pero recordé la técnica +1. No depende de mí. Respiré, solté. Funcionó. Día tras día su diario se convirtió en su espejo, su espada, su escudo, porque escribir es ordenar, es entender, es observar sin filtros. El papel no juzga, solo refleja. Y cuando ves tus pensamientos por escrito puedes darles forma, puedes transformarlos. Muchos buscan paz con meditaciones guiadas, retiros, viajes caros. Pero los estoicos sabían que una libreta, un bolígrafo y 10 minutos de honestidad diaria podían ser la terapia más poderosa, porque te devuelven a ti mismo. Técnica estoica. 8. Amor fati, amar el destino. Aquí es donde el estoicismo se convierte en una revolución interior. No basta con aceptar lo que no puedes cambiar. El estoico va más allá. Lo ama. Ama todo lo que ocurre, incluso lo duro, incluso lo injusto, porque sabe que cada evento, cada dificultad, cada pérdida, forma parte de un tejido mayor que le da forma a su alma. Friedrich Nietzsche adoptó esta enseñanza. Amor fati, que sea tu fórmula para la grandeza. Y los estoicos ya lo practicaban siglos antes. Cuando algo ocurre, no preguntes ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo hacer con esto? Esa actitud transforma la ansiedad en propósito, el estrés en impulso, la adversidad en fuego purificador. Marco la aplicó cuando su padre enfermó de nuevo, esta vez sin esperanzas. Sintió el golpe, lloró, pero luego recordó. Amor fati, no elegía la situación, pero sí elegía cómo vivirla. Estuvo presente, lo acompañó cada día, y cuando llegó el final, no quedó nada por decir. No quedó rencor, solo gratitud, porque incluso en el dolor había aprendido a amar el destino. Técnica estoica 9. Memento mori, recuerda que vas a morir. Esta es la más poderosa, la más dura, pero también la más liberadora. Los estoicos la llevaban consigo siempre. Algunos grababan calaveras en sus anillos, otros colgaban cráneos en sus escritorios, no por morbo, por sabiduría, porque recordar que vas a morir te obliga a vivir, te pone en contacto con lo esencial, te despierta. Marco empezó a repetir una frase cada mañana. Hoy podría ser mi último día, no como una maldición, sino como una bendición. Cuando vivía así, dejaba de procrastinar, de discutir por tonterías, de agobiarse por el qué dirán.
Se enfocaba en lo que realmente importaba: amar, servir, crecer, agradecer. Memento Mori no es tristeza, es claridad. Es una linterna en la oscuridad de nuestras distracciones. Cada vez que el estrés asomaba su cabeza, Marco pensaba: ¿esto importaría si hoy fuera mi último día? Y la mayoría de las veces, la respuesta era no. Soltaba, sonreía, seguía. ¿Y tú? ¿Estás viviendo como si tu tiempo fuera infinito? ¿Qué harías hoy si supieras que no vas a tener otra oportunidad? Déjamelo en los comentarios, porque decirlo en voz alta o por escrito puede cambiarlo todo. Marco ya no era el mismo, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él había aprendido a estar por encima del mundo, a estar dentro de sí, a gobernarse. Y ese poder, esa paz, no era un regalo divino. Era el resultado de aplicar día a día estas 9 técnicas estoicas. Pero aún queda una última parte por compartir contigo. En el próximo bloque vamos a recapitular todo el viaje. Vas a ver cómo integrar las técnicas en tu rutina diaria. Y te dejaré una reflexión final que no olvidarás nunca. La transformación de Marco no fue un momento mágico, no fue una frase poderosa, ni una revelación repentina. Fue una acumulación, día a día, técnica tras técnica, error tras error, repetición tras repetición. Y eso es lo que nadie quiere escuchar: que la paz no se encuentra, se construye, que no existe una píldora mágica, sino una práctica diaria, constante, intencional. Marco lo entendió cuando, un lunes por la mañana, se despertó con ansiedad. Llevaba semanas sintiéndose bien, sereno, tranquilo, pero ese día, sin motivo aparente, la vieja sensación regresó: el nudo en el estómago, la mente acelerada, la angustia difusa. Por un momento se asustó. Pensó: ¿he retrocedido? ¿Todo esto fue en vano? Pero luego recordó lo que había aprendido. Respiró, no se juzgó, y aplicó una rutina sencilla, pero poderosa. Lo que estás a punto de ver. El ritual estoico matutino de Marco, que tú también puedes adoptar. Silencio de 2 minutos al despertar, sin mirar el móvil, sin hablar, solo estar, respirar, aterrizar en el presente. 2. Recordatorio de los fundamentos. ¿Qué depende de mí hoy? ¿Qué no? Estoy preparado para obstáculos. Visualización negativa. Imagina que algo que das por sentado hoy no está. Tu trabajo, tu salud, tu familia, y luego míralo con nuevos ojos. Repetición de frases guía. Puedo con esto. Esto también pasará. Amo lo que es. Recuerda, vas a morir. 5. Microacción alineada. Un pequeño gesto que represente tu virtud del día. Agradecer, escuchar, perdonar, organizar, enfocar. Este ritual no toma más de 10 minutos, pero transforma por completo la forma en que enfrentas tu día. Marco comenzó a hacerlo cada mañana, y pronto esos 10 minutos se convirtieron en su ancla, su escudo, su espada. El ritual nocturno: reconectar, cerrar, aprender. Así como comenzamos bien, debemos cerrar bien. Marco adaptó el journaling estoico con 3 preguntas esenciales cada noche. ¿Qué hice bien hoy? Reconocer la virtud y el progreso. ¿Dónde fallé? Sin castigo, con conciencia. ¿Qué haré diferente mañana? El compromiso del sabio. No era largo. A veces solo escribía una línea, pero cada trazo en su libreta reforzaba un nuevo camino neuronal. Estaba entrenando su alma, como un atleta entrena su cuerpo. La ansiedad no desapareció para siempre, pero ya no lo dominaba. Era una visita pasajera, y cuando llegaba, Marco ya sabía cómo abrir la puerta, ofrecerle un té y despedirla con amabilidad.
¿Cómo puedes integrar las 9 técnicas estoicas a tu vida y no olvidarlas jamás? Aquí no se trata de memorizar, se trata de vivir. Por eso, para que estas técnicas no se pierdan como otra idea más que viste en YouTube, aquí tienes una forma concreta de integrarlas en tu día a día. Lunes, técnica 1 y 2. Haz una lista de lo que no depende de ti. Luego, haz una premeditatio malorum. Imagina los obstáculos posibles de tu semana. Prepárate mentalmente. Martes, técnica 3. Repite la frase, esto también pasará. Observa tus problemas con perspectiva. Recuerda que todo es temporal. Apunta en tu móvil esta frase como fondo de pantalla. Miércoles, técnica 4 y 5. Observa tus emociones. Antes de reaccionar, respira. Y por la noche, haz un ejercicio de visualización negativa sobre algo que valoras. Abraza su fragilidad. Jueves, técnica 6. Haz una pequeña acción de desapego. Dona algo que no necesitas. O suelta una expectativa. Aprende a decir, no lo necesito para estar bien. Viernes, técnica 7. Dedica 10 minutos al journaling. Escribe cómo te sentiste esta semana, qué aprendiste, qué emociones dominaron, qué puedes soltar. Sábado, técnica 8. Repasa tu semana y busca momentos difíciles. Luego di, esto fue parte de mi destino. No lo resisto, lo abrazo, lo uso. Domingo, técnica 9. Haz una caminata en silencio. Repite, hoy podría ser mi último día, y vive como si lo fuera. Abraza, agradece, perdona, ama. Este ciclo semanal se convierte en tu gimnasio interior. Cada día entrenas una parte de tu alma y con el tiempo, el estrés ya no te quema, la ansiedad ya no te secuestra, la calma se vuelve tu base, tu centro, tu nuevo hogar. Marco lo compartió con su esposa, luego con sus amigos y un día con su hijo. Le regaló una libreta. En la primera página escribió, querido hijo, no puedo protegerte del mundo, pero puedo enseñarte a gobernarte a ti mismo. Aquí está la llave, úsala. La transformación de Marco no fue un momento mágico, no fue una frase poderosa ni una revelación repentina. Fue una acumulación, día a día, técnica tras técnica, error tras error, repetición tras repetición. Y eso es lo que nadie quiere escuchar, que la paz no se encuentra, se construye, que no existe una píldora mágica, sino una práctica diaria, constante, intencional. Marco lo entendió cuando, un lunes por la mañana, se despertó con ansiedad. Llevaba semanas sintiéndose bien, sereno, tranquilo, pero ese día, sin motivo aparente, la vieja sensación regresó, el nudo en el estómago, la mente acelerada, la angustia difusa. Por un momento se asustó. Pensó, ¿he retrocedido? ¿Todo esto fue en vano? Pero luego recordó lo que había aprendido. Respiró, no se juzgó y aplicó una rutina sencilla, pero poderosa. Lo que estás a punto de ver. ¿Cómo puedes integrar las 9 técnicas estoicas a tu vida y no olvidarlas jamás? Aquí no se trata de memorizar, se trata de vivir. Por eso, para que estas técnicas no se pierdan como otra idea más que viste en YouTube, aquí tienes una forma concreta de integrarlas en tu día a día. Lunes, técnica 1 y 2. Haz una lista de lo que no depende de ti. Luego, haz una premeditatio malorum. Imagina los obstáculos posibles de tu semana. Prepárate mentalmente. Martes, técnica 3. Repite la frase, esto también pasará. Observa tus problemas con perspectiva. Recuerda que todo es temporal. Apunta en tu móvil esta frase como fondo de pantalla. Miércoles, técnica 4 y 5. Observa tus emociones. Antes de reaccionar, respira. Y por la noche, haz un ejercicio de visualización negativa sobre algo que valoras.
Abraza su fragilidad. Jueves. Técnica 6. Haz una pequeña acción de desapego. Dona algo que no necesitas o suelta una expectativa. Aprende a decir, no lo necesito para estar bien. Viernes. Técnica 7. Dedica 10 minutos al journaling. Escribe, ¿cómo te sentiste esta semana? ¿Qué aprendiste? ¿Qué emociones dominaron? ¿Qué puedes soltar? Sábado. Técnica 8. Repasa tu semana y busca momentos difíciles. Luego di, esto fue parte de mi destino. No lo resisto, lo abrazo, lo uso. Domingo. Técnica 9. Haz una caminata en silencio. Repite, hoy podría ser mi último día. Y vive como si lo fuera. Abraza, agradece, perdona, ama. Este ciclo semanal se convierte en tu gimnasio interior. Cada día entrenas una parte de tu alma. Y con el tiempo, el estrés ya no te quema. La ansiedad ya no te secuestra. La calma se vuelve tu base, tu centro, tu nuevo hogar. Marco lo compartió con su esposa, luego con sus amigos y un día con su hijo. Le regaló una libreta. En la primera página escribió, querido hijo, no puedo protegerte del mundo, pero puedo enseñarte a gobernarte a ti mismo. Aquí está la llave, úsala. Marco se convirtió en un hombre diferente, pero no porque ya no sintiera miedo, no porque la ansiedad jamás volviera, no porque el estrés desapareciera por completo. Marco cambió porque aprendió a mirar a sus emociones de frente, sin temerles. Aprendió a dejar de pelear con la vida y a empezar a fluir con ella. Un día cualquiera, su hijo le preguntó, «Papá, ¿cómo haces para no enfadarte cuando las cosas salen mal?» Marco sonrió y le respondió algo que tú también necesitas escuchar. No es que no me enfade, hijo, es que aprendí a elegir, a no dejar que lo de fuera controle lo de dentro, a vivir con calma incluso en el caos. Esa frase, esa enseñanza no salió de un libro de autoayuda moderno. Nació de las ruinas de Roma, de hombres que enfrentaron guerras, destierros, muertes y pérdidas. Hombres como Epicteto, que fue esclavo, como Séneca, que fue desterrado, como Marco Aurelio, que fue emperador y perdió a 8 hijos. Y aún así eligieron no quebrarse, no rendirse, no vivir con miedo. Y ahora, tú también tienes esa sabiduría en tus manos. Resumen. Final de las 9 técnicas estoicas para reducir el estrés y la ansiedad. Distingue lo que depende de ti. Libérate de las cadenas invisibles. No cargues lo que no te pertenece. Premeditatio malorum. Imagina los problemas antes de que lleguen. Así no te vencen por sorpresa. Recuerda que todo es impermanente. Nada dura para siempre. Ni el dolor, ni el éxito. No reacciones, responde. No seas esclavo de tus emociones. Respira, decide, actúa con virtud. Visualiza la pérdida para valorar lo que tienes. Agradece de verdad. Ama de verdad. Practica el desapego activo. No poseas con miedo. Ama sin aferrarte. Escribe para ordenar tu alma. Haz del journaling tu templo personal. Ama el destino, incluso el que no elegiste. Usa todo lo que te ocurra. Todo. Recuerda que vas a morir. Vive como si el tiempo fuera lo que es. Limitado. Preciado. ¿Y ahora qué? Es posible que sientas inspiración, paz o incluso un poco de nostalgia por esta historia. Y eso está bien. Pero lo importante no es cómo te sientes ahora, es qué vas a hacer mañana y pasado y cada día de tu vida. Porque lo que has recibido hoy no es entretenimiento, es entrenamiento. La mayoría de las personas vive como hojas llevadas por el viento. Reaccionan, se quejan, se pierden en lo que no pueden controlar. Pero unos pocos eligen vivir como rocas, como faros, como fuegos interiores que iluminan su camino y el de otros.
Y si estás viendo esto hasta el final, no es casualidad, es porque algo dentro de ti ya despertó. Algo dentro de ti quiere más, quiere fuerza, quiere serenidad, quiere esa paz que no depende del mundo, que solo nace cuando aprendes a gobernarte. Si algo de lo que viste hoy te tocó, dime cuál. Déjame un comentario con la técnica que más te impactó, no para alimentar el algoritmo, sino para declarar públicamente tu compromiso, porque cuando lo escribes, lo haces real. Y si llegaste hasta aquí, te tengo un reto. Escribe en los comentarios: elijo vivir como un estoico. Así sabré que no solo viste este video, lo absorbiste. Y si aún no lo hiciste, suscríbete para seguir fortaleciendo tu mente. Dale like si sentiste que esto te ayudó. Comparte este video con alguien que esté luchando en silencio, que necesite paz, que merezca esta sabiduría. El mundo no necesita más personas corriendo, sin rumbo. Necesita más personas como tú, personas con alma fuerte, con mente clara, con corazón firme.